Bien, vamos a dar comienzo al panel número 7, titulado Derechos Humanos, Resistencia y Creatividad en Guinea Ecuatorial. Por orden vamos a oír a Celestino Envó, profesor Celestino Envó, con el título la ponencia El capitalismo familiar de Guinea Ecuatorial, un modelo no sostenible. Después, Michael Ugarte, de la Universidad de Missouri, Colombia, con el título Literatura, Testimonio de la literatura y derechos humanos en Guinea Ecuatorial, de la experiencia de lo real al lenguaje, si es que no me he equivocado con la traducción. Y finalmente, doctor Wenceslao Mansogo, profesor de la UNED en Guinea Ecuatorial, titulado Derechos Humanos y Situación Política en Guinea Ecuatorial. Buenas tardes. Ante todo, agradecer a los organizadores de este evento, que algunos como yo, digamos militantes activos en la lucha por la democracia en Guinea, tengamos la oportunidad de hacer aquí una presentación. Voy a intentar que sea lo más objetivamente posible la presentación, que no esté cargada de pasión, a pesar de los años que lleva uno en el cuerpo de lucha, porque mi lucha arranca desde el año 1974, con la primera dictadura hasta hoy en día. Mi título es El capitalismo familiar en Guinea Ecuatorial. ¿Es eso sostenible? Evidentemente voy a avanzar y decir que el capitalismo familiar no existe, no es posible, es un modelo no sostenible. Y por supuesto el capitalismo familiar es el modelo, si se puede hablar así de modelo, que impera en Guinea Ecuatorial. De acuerdo. Voy a hacer primero una revisión de cómo se ha llegado en los países occidentales, sobre todo en Europa, al capitalismo, al modelo de Estado liberal, el Estado burgués, como se llama, y cómo este mismo proceso en los países africanos se ha truncado, ha fracasado, no ha seguido el mismo procedimiento, con lo cual evidencia unos fallos enormes, y en el caso concreto de Guinea Ecuatorial, además hay unas ciertas singularidades. Estas singularidades son las que voy a intentar poner aquí hincapié, y en el debate quizá podemos avanzar algo más. Tengo muy poco tiempo, así que voy a empezar y voy a leer para someterme un poco a una cierta disciplina. Por la historia occidental, en cuyo núcleo tuvo lugar el nacimiento del Estado moderno, hemos aprendido que conjuntamente con el desarrollo de ese Estado, se desarrolló en su seno una nueva clase social, la burguesía, que era la valedora y la beneficiaria del nuevo modelo de sociedad que sustituyó al feudalismo. La burguesía llevó a cabo sus transformaciones políticas necesarias para que pudiera desarrollarse su pujanza económica en un nuevo modelo de producción, el capitalismo. Esa burguesía, a su vez, tuvo su nacimiento gracias al descubrimiento de América, pues las nuevas actividades que tienen lugar en las colonias, entre ellas la trata de negros, la esclavitud, la extracción de metales preciosos, el comercio lejano triangular, benefician a un nuevo tipo de personas que no son ni la plebe campesina ni los señores feudales de la Europa medieval. Esta nueva clase social se desarrolla, por tanto, al socaire, más bien con la pujanza de la nueva economía mercantilista, el capitalismo mercantilista, y amasan enormes fortunas con la acumulación de capital en sus variadas formas. Para desarrollarse, esa nueva clase social tiene que enfrentarse contra el viejo sistema feudal, contra los reyes y sus señores vasallos, los cuales habían vivido hasta entonces gracias a los impuestos sobre la economía medieval, economía basada en exclusiva en la agricultura medieval, una agricultura que no garantizaba el desarrollo económico porque era muy escaso el excedente económico. Incluso en aquellos años en los que había excedente, este se transformaba en impuestos reales que se dilapidaban en gastos improductivos como catedrales, castillos, etc. Bien, entre este excedente transformado en catedrales o el acumulado en manos de una burguesía, triunfó esta última opción, es decir, la burguesía triunfó gracias sobre todo a esa burguesía que se había enriquecido en las Américas. Esa burguesía fue la que hizo posible el discurso del método de Descartes y la Revolución Francesa.
dos hitos que son dos iconos en el panorama histórico moderno. En esa burguesía se confundía el poder económico y el conocimiento, de modo que aquellos que acumulaban capital, a veces de forma primitiva, también profesaban el enciclopedismo y financiaban expediciones científicas. La burguesía era, por tanto, ilustrada y racionalista, grosso modo. El sistema político que al fin se instala en Europa y que garantizaba la continuidad del capitalismo, con su proceso continuo de acumulación de capital, estaba gestionado por los políticos. El tándem capitalismo-democracia liberal funcionaba con una separación entre el poder económico y el poder político. Esta separación podría en ocasiones no ser muy clara y a veces las relaciones entre ambos poderes era conflictiva. De todas formas, lo cierto es que el poder político era consciente de que el sistema económico cuya continuidad garantizaban era el capitalismo. A veces los capitalistas usaban métodos para ganarse a los políticos, pero en definitiva los políticos eran los políticos y los empresarios capitalistas o inversores eran los empresarios. Así ha sido la historia económica en el centro del sistema capitalista. Cuando se analiza la situación en la periferia del capitalismo, que es el mundo subdesarrollado, donde no existe una burguesía nacional o nativa que necesite al Estado moderno para proteger su acumulación de capital a escala nacional, parece lógico deducir que no pudiera darse ni el capitalismo nacional ni la acumulación de capital nacional. No hay capitalismo si no hay capitalistas. De ahí que algunos economistas estuviéramos expectantes ante la situación de los países subdesarrollados. ¿Qué es lo que iba a pasar? ¿Cuál sería el resultado de este proceso? En los países subdesarrollados, el excedente económico no estaba siendo apropiado por ninguna clase capitalista nativa, sino por los capitalistas de la metrópoli que repatriaban ese excedente para provecho del capitalismo del centro del sistema. Y por esa vía, es decir, por la desviación del excedente hacia otros escenarios, se podría explicar la causa del subdesarrollo. El excedente, base del subdesarrollo, se generaba, eso sí, en las dictaduras coloniales, pero se invertía en las democracias europeas, no pudiendo darse, por tanto, el desarrollo en África. Las dictaduras coloniales, regentadas entonces por europeos, fueron después colocando en el poder a africanos dictadores después de las independencias. Pero el sistema político siguió siendo una dictadura colonial. Estas dictaduras coloniales regentadas por africanos y que acompañaban el subdesarrollo, que eran explicadas en su crueldad e intransigencia por el siguiente mecanismo. A falta de una burguesía nacional, racional y racionalista, el poder político en esas dictaduras en África no tendría nada que le modulara orientándole hacia una racionalidad económica o hacia cualquier otra racionalidad. De modo que se darían casos de crueldad política que, encima, al no resolver el grave problema del subdesarrollo, llevaría al país a situaciones explosivas. Esto es lo que ha ocurrido y está ocurriendo en África. Pero además de esta situación generalizada en África, ha surgido un nuevo fenómeno que voy a exponer aquí como idea principal, y es que por primera vez no una clase, sino una familia toma el poder político y al mismo tiempo los miembros de esa familia ejercen como empresarios en régimen de monopolio económico. Y lo más llamativo, ese poder no va ligado con el conocimiento, como habíamos visto anteriormente con la burguesía europea, ni con la ilustración, como ocurría, como ya digo, sino que al contrario va ligado con la ignorancia y con la irracionalidad. Me estoy refiriendo, esa situación ocurre en Guinea Ecuatorial. Efectivamente, el poder político en la dictadura colonial de Obiang se ejerce usando la antirrazón, mediante prácticas hechiceras y negando a la ciencia y al conocimiento su valor y su virtualidad. Al mismo tiempo, ese grupo en el poder reclama, curiosamente, la virtualidad de un ente, el Estado, que sirve, entre otras cosas, como coartada, les sirve a ellos como coartada, para consolidar el dominio político y la legitimidad internacional. Pero a su vez, ese grupo niega a ese mismo Estado. Cuando le rechazan a ese Estado, le rechazan su atributo de Estado de Derecho, que le es consustancial. Quiere decir con eso que cualquier Estado moderno es por sí mismo Estado de Derecho, pero aquellos sitios en que se niega el Estado de Derecho se están negando al mismo tiempo al Estado. Obiang es jefe de un Estado que él mismo rechaza, porque percibe que el Estado puede llegar a trascenderle y puede llegar a configurarse como una forma autónoma, con un logos, con una racionalidad, con unas reglas a las que, por supuesto, él no estaría dispuesto a cumplir.
Si bien es cierto que ocasionalmente Obiang produce algunas normas, lo hace sobre todo como instrumento de represión política y no para marcar un espacio reglado que deba obligar a todos, incluyendo a sí mismo. Aparentemente es el poder político, lo que ha ocurrido en Guinea es que el poder político se ha apropiado del poder económico y ambos se confunden en una sola persona o familia. También podríamos decir al revés, que el poder económico utiliza al poder político para procurar el enriquecimiento ilícito. Sea como sea, ambos poderes pertenecen a una sola persona y a una sola familia. El dictador se ha constituido en máximo jefe militar, máximo jefe político y en máximo empresario, sin tapujos. Esto último mediante el uso indiscriminado de ilícitos, entre los que destaca el expolio de las riquezas públicas y privadas a su favor y el desarrollo en régimen de monopolio de actividades económicas en varios sectores. Todo eso ocurre de forma simultánea con la ausencia de una burguesía y con el uso desenfrenado de la antirrazón y el anticientifismo. Este es el fenómeno nuevo que la dictadura de Obiang representa en la historia. Duvalier en Haití fue un ensayo, pero Obiang, al parecer, es una praxis con éxito. En la historia se han dado casos en los que surge una clase burguesa a partir de la violencia. De hecho, el capitalismo surgió en la violencia al utilizar la trata y la esclavitud como forma originaria de acumulación de capital. Pero con el tiempo suele ocurrir que los mafiosos o los negreros o los corsarios, es decir, los delincuentes, se vuelven honestos, se educan y piden el establecimiento de la ley como referencia máxima para la convivencia. Porque el capitalismo moderno necesita de la ley para su desenvolvimiento. Sin reglas de juego no es posible la actividad económica de libre mercado. Este proceso en el que los violentos demandan con el tiempo el establecimiento de unas reglas de juego no se da en Guinea. Este es un fenómeno muy llamativo, que indica que la dictadura de Obiang, porque además de las singularidades que hemos apuntado desde el punto de vista de la racionalidad capitalista o de la simple racionalidad, no se ha observado ninguna tendencia de la dictadura guineana hacia un establecimiento del imperio de la ley. Esto puede significar que o bien Obiang no es un empresario como tal, no es un empresario cabal, y yo he puesto aquí la fórmula capital más logos igual a beneficio empresarial. Hay capital, puede no haberlo, pero no hay logos, no hay reglas, no hay reglas de juego, sino que lo que sigue siendo, Obiang sigue siendo un ejecutor de ilícitos, a pesar de que presumen de que posee empresas. También puede ocurrir que Obiang es incapaz de ser empresario porque el modelo que practica el dictador y su familia les inhabilita para evolucionar hacia la racionalidad y el imperio de la ley. También podría ser que el dictador no tiene el más mínimo interés en ser empresario, que practica un capitalismo con una tasa de ganancia, porque la racionalidad le expulsaría del poder político y económico. Los años que lleva el dictador en el poder y las rentas acumuladas por él y su familia, rentas que provienen de las riquezas nacionales, detraídas en una proporción exagerada e hiriente, ya deberían ser suficientes para que apareciera en la dictadura algunos signos de orientación hacia una cierta racionalidad que fuera más allá del expolio y de la hechicería. Pero no ha habido ninguna evolución en el país, nada funciona todavía aparte del caos. El poder, al no estar acompañado por el conocimiento, el knowledge, solo puede en el embrutecimiento crear caos. Aquí ya se habló ayer del tema del caos en Guinea y se sigue especulando que pudiera ser que en el último término el caos sea un nuevo mecanismo de supervivencia política o un nuevo arquetipo de poder político y económico. A pesar de las nuevas riquezas petrolíferas, ni siquiera los millones de esas riquezas han sido capaces de hacer girar las ruedas de la organización de un Estado en su versión mínima. No hay una política energética, ni de aguas, ni de transporte, ni de educación, ni sanitaria. El círculo del caos se cierra año tras año de forma fatídica sobre el mismo caos sin punto de ruptura. Obiang cada día se parece más a sí mismo. El país no funciona mientras varios millones se quedan en el exterior para pagar a los occidentales el precio para blindar al dictador empresario militar contra las sombras de su propia alma. El Estado moderno que nace, vuelvo a repetir aquí, con la burguesía, además de llevar como impronta la separación de poderes y de reclamar el imperio de la ley para todos, cumple una función que es la de garantizar a la burguesía su desarrollo basada en la acumulación nacional de capital, a veces en pugna con otros estados. La burguesía además requiere el uso de la ciencia y de las artes para favorecer el desarrollo económico, de modo que el Estado moderno tiene como vocación ser un Estado desarrollista y acoge además una de las reivindicaciones de la clase obrera, es decir, la distribución de la renta nacional basada en principios de equidad, léase, de justicia social.
Esa redistribución de la renta nacional o del excedente económico es la que hizo surgir la hacienda pública moderna, que se transformaría después con el tiempo en la hacienda de bienestar que acompañó al estado de bienestar que se disfruta todavía hoy en Europa Occidental, esperemos, en Canadá, en Estados Unidos. Decir aquí de paso, en términos de referencia histórica, que mientras en Europa surge ese estado de bienestar, en África, en cambio, las independencias alumbraron estados de malestar o estados fallidos, aquellos que fracasan en su vocación social y que se configuran como antidemiurgos criminales del hombre africano. Es decir, el Estado va contra el hombre africano. En síntesis, bueno, ese Estado artificial que nace, por supuesto. En síntesis, el Estado moderno favorece, el Estado moderno, el bueno, por supuesto, favorece el desarrollo económico promocionando a los inversores nacionales en el marco de un Estado de Derecho, el cual solidariza a los habitantes de ese Estado mediante una hacienda pública redistribuidora de rentas entre las personas y entre las regiones que conforman un Estado. Eso sería una situación normal. Está claro que si esas circunstancias no se dan en una zona geográfica como es Guinea, no podemos considerar que en esa zona exista el capitalismo ni exista el Estado. Una zona en que no rige el capitalismo ni puede ser considerado Estado, no siendo tampoco un modelo comunista, es una aberración espacio-temporal, el infierno sobre la tierra. Eso es Guinea Ecuatorial. ¿Podría hablarse de un nuevo modelo capitalista que se pueda llamar capitalismo familiar? Nosotros creemos que no. Sin la burguesía, la clase social que realmente es la gran beneficiaria y la razón de ser del Estado, no puede haber Estado ni economía capitalista, y al menos no puede haber un capitalismo nacional porque no hay una burguesía nacional. Y una sola familia de Areobian no puede ser toda la burguesía del país. Máxime cuando esta familia no es ni ilustrada y se apoya siempre sobre el mito. Existen empresas extranjeras en Guinea que sí siguen los principios de la regla de economía de libre mercado, pero esas actividades que desarrollan esas empresas no están ligadas con el resto del país. El dinamismo del sector petrolífero en Guinea, por ejemplo, no demanda más ingenieros guineanos, ni hace que la familia del dictador tenga más cultura tecnológica, ni que esa familia adopte los paradigmas técnicos y científicos en sus esquemas mentales. O bien sigue recurriendo a la violencia y a la hechicería, mientras las perforaciones petrolíferas se hacen usando la tecnología más moderna. Es decir, que, en cierto sentido, el capitalismo de las explotaciones petrolíferas y gasísticas puede desarrollarse como si fuera una isla dentro del esquema mental, del esquema, mejor dicho, creado por Obiang, que no mantiene relaciones con el resto de los sectores del país y, por tanto, no crea efectos de encadenamiento, linkage effects, positivos hacia adelante ni hacia atrás, arrastrando el resto de los sectores económicos y produciendo el desarrollo económico. La construcción caótica y desenfrenada que se observa en Bata y en Malabo utiliza, por ejemplo, materia prima e insumos de origen, todos ellos extranjeros, y por tanto tampoco arrastra al resto de la economía, siendo más bien un sector que actúa como refugio y como base para la especulación y el expolio inmobiliario de la familia Obiang. El clan dictatorial invierte en mercados financieros internacionales los resultados de sus detracciones forzosas a los guineanos, mantiene cuentas bancarias en Occidente y en China y hace negocios fuera con hombres de negocios importantes que siguen, eso sí, ellos, como hemos dicho, la lógica de la economía de libre mercado, esa lógica que se niega dentro de Guinea. No puede llamarse capitalismo un sistema que no cumple las leyes del capitalismo, entre ellas la del libre mercado. No puede llamarse capitalismo un sistema en el que ni los precios ni los productos están gobernados por los consumidores, que no gozan así de ninguna soberanía del consumidor. Las empresas que están afincadas en Guinea, participadas en su mayoría por la familia Obiang, no tienen en cuenta los deseos de los clientes, sino que mediante la violencia de una dictadura de la que forman ellos parte, obligan a los guineanos a consumir el producto y los precios que marcan, con lo cual desaparece el concepto de mercado. No hay mercado y, por tanto, no hay economía. Por supuesto, no hay economía capitalismo. No es capitalismo la apropiación directa de bienes privados y públicos que realiza la familia Obiang. En cada actividad susceptible de realizarse, la familia del dictador inserta un canal de desvío de dinero hacia sus arcas. Cada miembro de esa familia participa de los ingresos de expolio de la red de intereses privados que constituye el llamado capitalismo familiar, como puso de manifiesto el informe del Senado norteamericano sobre la banca RICS. Esta privatización de los recursos públicos para provecho de una familia en los niveles que se están dando es un caso único en el mundo.
Aunque ya hubo casos, como hemos dicho, de regímenes cleptocráticos como Somoza, Duvalier, Ferdinando Marcos, ninguno se acercó a la situación tan depravante e hiriente de Obiang en Guinea Ecuatorial. El proceso de acumulación de capital propio, el capitalismo es normal, se invierte 100, por ejemplo, y se gana un 5%, un 20%, un 30%. Pero para la familia Obiang invierten 0 y ganan 2 millones de dólares, por ejemplo. Está claro que la mentalidad propia de la burguesía no está anidando, no anida en las mentes que ganan millones con inversión nula. Toda la estructura de poder, todo el sistema de toma de decisiones, todas las anomalías, todas las ineficacias que se observan en Guinea, todas las externalidades negativas, todas las rigideces económicas de los mercados, los apagones, la insalubridad, el hambre, la incultura, la violencia y la muerte tienen como base la obsesión de Obiang de conservar el poder a cualquier costa. Este esquema no puede crear desarrollo económico. Los datos recientes reflejan una disminución del índice de desarrollo humano en los últimos 10 años. Esto supone una gran contradicción e invalida los esquemas de los modelos de desarrollo que imputan al simple crecimiento económico la virtualidad de un desarrollo económico. La Hacienda Pública Nacional de los Estados modernos protege la acumulación nacional a favor del desarrollo y al mismo tiempo solidariza, como hemos dicho, a los habitantes. El Estado, que produce enormes beneficios en los países occidentales, en Guinea no produce beneficios, sino que va contra los habitantes nacionales. De modo que, al no darse esa solidaridad, corre el país el grave peligro de desarticularse mucho más todavía. Muchas gracias. ¿Puedo hablar desde aquí? ¿Está el micrófono? ¿Me oís? Sí, ahora sí. Muy bien. Os voy a pedir perdón porque no voy a hablar en la lengua de mis padres. Voy a hablar en inglés. Mi padre era de la etnia vasca y mi madre de la etnia manchega. Eso es algo parecido al tener un padre fan y una madre bubi. Pero voy a hablar en inglés porque creo que nosotros que hablamos inglés desempeñamos un papel importante de dar a conocer esta cultura tan rica de Guinea Ecuatorial al mundo más allá de España y más allá de Guinea Ecuatorial. Así que ahora voy. I'd like to start by quoting from a prologue to one of Juan Tomás Ávila Laurel's narratives, Awala Kusangi. In English, the translation from the Anabonese would read something like Awala with blood. Y cuando todos los nativos creían que se había acabado todo, que se había despedido el representante de Macías, pues el barco había subido las escaleras y había emitido los 3 pitidos de despedida, se había puesto en marcha, vieron cómo giró y dirigió de nuevo su proa amenazante sobre la isla y volvió sobre los mares ya navegados. Todos los isleños llevaron las manos al pecho, sin acertar en la causa de su extraña vuelta. ¿Qué habrá olvidado el representante de Macías? Venían a tierra. ¿A qué? Todos temían. Quizás sea por mi edad entonces que no llegara a mis oídos la causa de esta inesperada vuelta. No sé. Y lo voy a leer en inglés también, que me gusta traducir. And when all the natives thought that everything was over, that Matthias's representative had bid farewell, since the gangplank had been pulled back and the ship had blown 3 whistles signaling the departure and had fired up its engines, they saw that it turned back, aiming the bow menacingly at the island and making its way back over waters that had already been navigated. All the islanders brought their hands to their chests without knowing the cause of the strange return. What could Matthias's representative have forgotten? They approached land, but for what? Everyone was afraid. Maybe it was because of my age back then, but the reason for their surprise return was not communicated to me. I just don't know. Awala is a village on the eastern coast of the island of Anabon, formerly Santa Cruz. In this passage, the author offers something of an allegory
in my reading, of the change from Macias to Obiang. And the implication is that the horrific regime of Francisco Macias, a typically African Holocaust comparable to the mass killings of Idi Amin in Uganda and Mobutu Sese Seko in what was then Zaire, did not end with his departure. But the question I ask is, what exactly happened in Annobon during the Macias dictatorship? Or more precisely, for the purposes of my presentation here as a modest literary critic with admittedly no formal training in the field of human rights, how do we learn of human rights abuses in Annobon from 1969 to 1979 when Macias was in power? And how do we determine if these abuses are still going on? And then, of course, we arrive to the question of all questions. What do we do about them? I'm afraid that these are huge questions, and for me to pretend to answer them here would be next to ludicrous. What I would like to suggest instead, again, as a literary critic, what I'd like to do is simply ask questions about the processing and dissemination of information on the abuse of human rights pertaining not only to Annobon and Equatorial Guinea, whose geopolitical and cultural consideration we always seem to have to justify, but also my questions pertain to virtually any act of political abuse that goes unnoticed by those not in the vicinity of the area of abuse. In other words, for those who are not directly affected by it. O sea, el que no es testigo presencial. There has been some interesting theoretical work on these issues. In her well-known writings on the literature of testimony, Doris Sommer asserts that the sharing of knowledge of abuse through testimony, both oral and written, merits special attention. Literature of testimony goes beyond literature, she suggests, because of a unique relationship that arises between the speaker and listener. The very use of narrative voice comes under scrutiny because, as she states, and I'm quoting, "The testimonial I does not invite us to identify with it. We are too different, and there is no pretense here of universal or essential human experience. The singular I represents the plural, not because it replaces or subsumes the group, but because the speaker is a distinguishable part of the whole." Unquote. As we know, Sommer is analyzing the famous testimonies of indigenous Latin American women such as Rigoberta Menchú and the Bolivian mine worker Domitila Barrios in texts such as Me llamo Rigoberta Menchú, which Sommer says are not autobiographical in the conventional sense because testimonies such as Menchú's have as their explicit intention an acute desire to enter into a dialogue with the other. We can already hear the dialogue in the I. Similarly, George Udice, another Latin Americanist and literary critic, defines literature of testimony as, and I quote, "an authentic narrative told by a witness who is moved to narrate by the urgency of a situation, a war, an oppression, a revolution. Emphasizing popular oral discourse, the witness portrays his or her own experience as a representative of a collaborative memory and identity. Truth is summoned as the cause of a present situation of exploitation and oppression and exercising or setting aright official history." End quote. Continuing in this vein, literary comparatist George Gugelberg and an anthropologist Michael Kearney have said in an introduction to a collection of essays on literature of testimony that one of the important markers of testimonial literature is, and I quote, "the violation of human rights of members of the community by agents of the state." And they go on to assert that, quote, "established literature as genre and canon are forms of domination, a domination subverted and interrogated by testimonial literature. Indeed, the very idea of literature is questioned." And one of the most foremost proponents of ideas such as these is John Beverly, who has gone as far as to suggest that testimonial literature is not only resistance literature,
It is counter-literature, whose ultimate aim is to destroy literature as we know it. And that's in his well-known work, Against Literature. Well, with all due respect to these brilliant critics that I've cited, I'd like to take issue with them as I try to understand what testimonial literature means in the context of human rights violations in Equatorial Guinea. For what we have as so-called resistance literature or testimonial literature in the former Spanish colony is what I see as a body of texts that resist social and political domination and at the same time call themselves literature in the conventional sense, but with no apologies. As I suggested earlier, Ávila Laurel's Awala Kusangi is a denunciation of the Macias regime's violation of human rights in Annobón, but it is not put forth as a testimony in the sense that I've discussed above. It is more than that. It is a testimony about a testimony. As Ávila Laurel describes the year 1977, uno de los más oscuros de la historia, the reader notes not only the abandonment of the island, its backwardness, its hunger, the sickness its people must endure, but also the arrival of representatives of Macias almost as a conquering tribe. The attempt to flee from anywhere in Equatorial Guinea, including to Malabo from Annobón, is met with death as, y cito, se condenaban a todos los que salían furtivos. Remaron, 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 perdiendo toda esperanza. De los 7 hombres, ninguno salvo uno volvió a pisar tierra. But the perspective by which this and other incidents are presented is not that of an eyewitness. As in traditional testimonial literature, it is through something inadmissible in most courts of law. It's called hearsay. And that's precisely the perspective of Ávila Laurel's stories. Hearsay, or what we in cultural and anthropological studies might call the oral tradition. Throughout his text, Ávila Laurel interjects comments on the sources of his story. For example, después de cenar quedaban los vecinos en el umbral de sus casas y contaban historias. El 77 era uno de los años más difíciles de la historia de Guinea. There are many other examples of these types of interjections, such as los que escuchaban se acordaban de los más de 7 hombres. ¿Quién es capaz de creer estas cosas? And that final question brings us to the crux of the matter, for indeed, it is by no means a rhetorical question. Who can believe such stories? The very problem of credulity is at issue, not only because of the grotesque and horrific nature of the situation, but perhaps more so because of the non-existence of the island in the eyes of anyone outside it. I said earlier that there is a body of Equatorial Guinean literature that presents itself as at once resistance writing, that is, testimonial literature, and literature without a modifier, literature in the same way that Don Quixote de la Mancha is literature, or La vida es sueño is literature, or Cien años de soledad is literature. And by literature, I mean writing as writing that self-consciously puts into question the very relationship between reality and language. Among this group of specialists in the culture of Equatorial Guinea, I don't think I need to remind people that Ávila Laurel is by no means the only author engaged in a writerly concern for the abuse of human rights in his country. Donato Ndongo's novel, well known in these circles, Los Poderes de la Tempestad, might be seen as a model for what I've just described. In fact, I have said on several occasions that some of the passages of that text remind me of the writing of Rigoberta Menchú. For example, that scene of mass killings in which people are lined up one by one in lines of 10 and 90 are summarily executed. Y otros 10, y otros 10, y otros 10. Y así, continuando. But here, again, Ndongo is not an eyewitness. He's not a testigo presencial. He disguises his discourse in a first person, that often reads like oral testimony, and shifting perspectives, acting out situations, dramatization. Another well-known example, again well-known in this crowd,
is that of José Ciale Jangani in his epic novel Cenizas de Carabobo, in which the author narrates a political trial in which a citizen who had spent time out of the country is accused of subversion. And this episode is presented as if it were a real trial. It's known in my circles as an example of intertextuality. But all of this brings us back to Ávila Laurel's seemingly rhetorical question, ¿Quién es capaz de creer estas cosas? I concentrate on Ávila Laurel and Annobón because I believe it lies at the heart of the matter, in an area virtually non-existent in the eyes of people who do not live there, non-existent perhaps even to other Guineans. What is the world importance of the violation of human rights in that area? The fact that the island is used as a waste dump for radioactive material, the fact that, and here I quote from a human rights investigator based in Amsterdam, the people, little by little, are becoming invalids. Children get sick, the elderly waste away fast, and the majority of the population suffers a plague of diseases with no help or medicines. The environment has been greatly affected. The systematic destruction of the flora and fauna and the gradual disappearance of its maritime wealth. A generalized dwindling of forests, trees without fruits, extinction of fish, lobsters, turtles, and whales, which some time ago were the pride of Annobón. In short, the decay of Annobón and its maritime waters await the final days in constant and desperate misery. Lo voy a traducir al castellano. Gradualmente la gente se convierte en inválidos. Los niños se enferman, los mayores desaparecen y la mayoría de la población sufre de enfermedades sin ayuda médica. El medio ambiente, que ha sido tremendamente afectada por la destrucción de la flora y la fauna y la gradual desaparición de la vida marítima. La desaparición de las áreas forestales, árboles sin frutas, extinción de pescado, langostas, tortugas, ballenas que antes eran el orgullo de Annobón. En fin, la decadencia de todo este ambiente marítimo espera la destrucción y la miseria. This is written by Dr. Maraki Post of the University of Amsterdam, who was an eyewitness to the situation in Annobón. Indeed, an eyewitness, this time not a person living on the island, not even a post-colonial subject such as Ávila Laurel. Dr. Post is a person who traveled to the island and recorded what she saw. Indeed, she is perhaps more authoritative. Her words may mean more because she belongs to the first world. Yet even her testimony has tremendous difficulties in its effectiveness due to the lack of dissemination of her information. Dissemination is a problem that these fiction writers contend with as well. And I submit that distribution of information that includes stories and poetry and dramas, is the most crucial issue before us, perhaps as much or even more so than the supposed authenticity of the speaker that's so important to critics such as Gayatri Spivak. Said bluntly, the first world needs to be shown that Annobón exists. This is why I take issue with those literary scholars who argue that testimonial literature has the effect of negating literature in the conventional sense. Their emphasis does not even address itself to the main issue, which in my opinion is the dissemination and control of the process of dissemination. The main task of those like you and me who want to do something about the abuse of human rights should not be the questioning and thus forcing the ultimate disappearance of traditional literature. For who is to prevent Equatorial Guinean writers from furthering the creation of stories so that they can dedicate themselves exclusively to testimonial literature? Rather, our task is to ask ourselves how to get these testimonies into the eyes and ears of the world. And for this, I'll doy la palabra a mis compañeros. Gracias por su atención.
F5. Okay. Bien, muy buenas tardes. Quería empezar... Sí, que venga. Quería empezar agradeciendo a los organizadores de esta conferencia por su interés por Guinea Ecuatorial y de antemano por todo lo que se pueda o vaya a cosechar en beneficio de este país a partir de este interesante y prestigioso encuentro. Prestigioso por la cantidad de grandes intelectuales que hay aquí presentes, concentrados. Quiero agradecer también la intervención apaciguadora de la embajadora de Guinea Ecuatorial aquí en Estados Unidos ayer, intervención en la que deseó que los debates fueran francos y libres de opiniones preconcebidas, pero siento que no esté aquí presente. Voy a intervenir como... ¿Perdón? Ah, gracias. Pues sí, quería agradecerle porque, bueno, también me dio algún orgullo ver a una mujer guineana intervenir correctamente en un lugar como este. Pero bueno, intervengo como habitante de Guinea Ecuatorial, vivo en Guinea Ecuatorial. Intervengo como testigo directo de lo que acontece en aquel país día a día. Vamos a intentar hacer un análisis de lo que han representado los 40 años de la independencia de nuestro país, sobre nuestra situación política y el respeto de nuestros derechos y libertades fundamentales. ¿Cuál es la situación política de Guinea Ecuatorial? Muy rápidamente, Guinea obtiene su independencia, como todos sabemos, en 1968, independencia de España. Francisco Macías es elegido presidente, el presidente de la nueva república, en unas elecciones que hasta aquí calificamos de relativamente libres y limpias. Macías ganó limpiamente. Pero bajo Macías mueren todos los protagonistas de aquella independencia. Bajo el gobierno de Macías mueren también la gran mayoría de intelectuales y oponentes a su régimen. Macías es derrocado el 3 de agosto de 1979 por Teodoro Obiang, entonces teniente coronel. Este cambio, que llega a un país extenuado, una población exsangue, suscita mucha esperanza. Pero poco a poco las esperanzas se van a disipar para dar lugar a decepción, porque muchos guineanos empiezan a ver la instauración de una nueva dictadura. El gobierno militar se instala hasta 1986, que es cuando se funda el Partido Democrático de Guinea Ecuatorial, PDGE. El PDG empieza poco a poco a mostrar hábitos de partido único, particularmente en periodos electorales, que ha habido unos cuantos desde entonces. El PDG favorece las prácticas clientelares, la corrupción, la exclusión por razones ideológicas. La militancia en el PDG es condición para acceder a determinados puestos, tanto laborales, privados, como en la administración del Estado. La no militancia en el PDG es habitualmente motivo de exclusión política y laboral. Este comportamiento prevalece hasta hoy. Bajo la presión internacional se inició un tímido proceso de democratización en 1991, en el cual se legalizaron 13 partidos políticos en 1992. La situación actual, ¿cómo la veo, cómo la califico? Pues de estancamiento total y de comportamiento por parte del PDG como partido único. Estancamiento e incluso retroceso del proceso democrático, en el cual la producción del petróleo ha influido muy negativamente. Veremos algunos informes del relator especial sobre tortura, que hace alusión a esta complicidad potencial de las empresas petroleras sobre la situación política de Guinea Ecuatorial. Actualmente no existe ningún pluralismo político en Guinea Ecuatorial. Lo que observamos nosotros es que la democracia del régimen actual consiste en imponer, por la intimidación, el hostigamiento, la fuerza,
una visión política monolítica a la población, consiste en amañar elecciones, consiste en secuestrar el voto del ciudadano, consiste en encarcelar a aquellos que discrepan con su opinión. El régimen se niega a organizar elecciones a los consejos de poblados y comunidades de vecinos, violando así la ley por la que se crearon estas entidades locales menores. La dictadura descansa sobre estas entidades. Son las que mantienen en vilo a la población y constituyen la base del fraude en las elecciones y de la fractura social que se observa en el país. De entidades locales, como prevé la ley, el gobierno pretende ahora que son estructuras administrativas y por tanto dependientes del gobierno y ya no sometidas al sufragio universal. El pueblo no dispone todavía de la posibilidad de elegir sus propios dirigentes. Todas las elecciones son fraudulentas, todas y absolutamente todas. No respetan ninguna legalidad. La Junta Electoral Nacional descansa en el poder del PDG. Todos los miembros, y absolutamente todos los miembros de la Junta Electoral son de un partido, el PDG. ¿Cómo se puede llegar a una situación democrática en estas condiciones? Las próximas elecciones presidenciales, que debieran tener lugar a finales de este año o a comienzo del siguiente, que debieran estar preparándose ya, no se han anunciado ni siquiera, ni se ha informado de nada a la población ni a los demás partidos políticos. En las últimas elecciones legislativas, el régimen se adjudicó 99 de los 100 escaños del Parlamento Nacional. En las anteriores, la oposición tenía 2 escaños con la mitad de votos que ha obtenido esta vez. En las municipales, del mismo año pasado, de las 13 concejalías que se reconoció a la oposición, ¿no?, en 3 municipios de los 144 que hay en el país, se le reconoció 13 concejalías. De esas 13, solamente 6 han podido ocupar sus escaños, porque las otras 6 han podido ocupar. Las otras 7 están siendo secuestradas por una razón que nadie se explica. No pueden empezar a ejercer a pesar de haber sido reconocidos por la Junta Nacional. No solo no hay diálogo entre el gobierno y la oposición, sino que además la oposición sigue siendo acosada. Sus miembros no pueden trabajar, sufren de una exclusión laboral permanente. Ante la ley, pues sufren de una indefensión porque se les tasa de opositor. No pueden pretender a ninguna prestación del Estado porque... F5, ¿no? No, para seguir. No, atrás. Ya. Bien. No pueden seguir. Entonces, la situación de los derechos humanos, ¿cuál es? La situación de los derechos humanos, resumida, es, se ignora la ley totalmente y las violaciones persisten. Hombre, para una persona que vive en Guinea puede observar efectivamente que a lo mejor se apalea mucho menos, y es cierto, a los políticos. A lo mejor se asiste a menos brutalidades así directas, pero la estructura persiste, la estructura de represión. No hablaremos aquí de la libertad de expresión de opinión, no hablaremos aquí de la libertad de circulación, de todas esas libertades que están violadas permanentemente. No. Recordemos que Guinea Ecuatorial ha sido sometida al seguimiento continuo por Naciones Unidas por violación permanente y sistemática de derechos humanos desde 79. Algunos conocieron al profesor Bolio Jiménez, que pasó de 79 a 93, fue sucedido por Alejandro Artucio, que pasó de 93 a 99, seguido de Gustavo Gayón Giraldo, cuya figura se suprimió en 2002. Desde entonces han pasado grupos de trabajo de Naciones Unidas, del Consejo de Derechos Humanos, han pasado por Guinea, detención arbitraria en 2007, tortura en 2008. Los informes de toda esa gente, que se pueden ver, vamos a poner algunos, son unánimes. El país sigue siendo violador de derechos humanos.
Para ilustrar esta situación vamos a centrarnos en 4 tipos de violaciones sencillamente. Empezaremos por los desalojos. El desalojo forzoso es la expresión que se emplea en el ámbito internacional para calificar las expulsiones que se llevan a cabo sin respetar la ley. Y esos desalojos tienen lugar en Guinea hasta hoy, como lo veremos un poco más tarde. Estos desalojos intervienen sin tener en cuenta la ley fundamental de Guinea Ecuatorial que protege la propiedad privada y tradicional y sin respetar los instrumentos internacionales de derecho, como son el Pacto Internacional de Derechos Culturales, Económicos y Sociales de las Naciones Unidas, de que Guinea Ecuatorial es parte. Y estos desalojos afectan habitualmente a los miembros más pobres y vulnerables de la sociedad. Aumentan, por consiguiente, la desigualdad y la pobreza. Y bueno, esta grave violación del derecho ni siquiera respeta, como hemos dicho, la vieja ley que protege la propiedad en Guinea Ecuatorial. Bajo el pretexto de mejorar las condiciones, asistimos muchas veces a la apropiación ilegal por parte de miembros poderosos del régimen de propiedades desalojadas. En esta situación se encuentran actualmente muchos habitantes de Guinea Ecuatorial. Ustedes verán algunas imágenes de desalojos. A esta gente se les ha obligado a salir. No han recibido ni un escrito oficial, no han recibido ni una comunicación ni una convocatoria. La ley supone que se haga una declaración pública, ¿no? Que se declare el interés público por el que se les desaloja, que se reúna y que se les ofrezca una alternativa y una indemnización previa. Estos señores se encuentran en la calle sin saber a dónde ir. Y en muchas ocasiones, ni siquiera una simple explicación, alegando que no disponían de los documentos legales que les convirtieran en los propietarios de lugares desalojados en clara violación de la ley fundamental de Guinea Ecuatorial. Me acuerdo, y yo estaba ahí, el 23 de marzo de 2007, una ONG atacó al gobierno de Guinea Ecuatorial de practicar desalojos forzosos. El gobierno replicó diciendo que se trataba de difamaciones de grupos políticos y de grupos destinados a desacreditar al presidente de la República y a su gobierno. Eso no era cierto. ¿Por qué? Porque constatamos que hay situaciones todavía, hoy, exactamente igual, de desalojos sin ningún tipo de respeto. Aquí tenemos obras de personas a las que no se ha informado de nada, que han invertido su dinero y se les ha dicho que salieran sin más. Y estos señores que eran propietarios de estas casas se han encontrado fuera sin explicación y sin indemnización hasta ahora. Bien, esto es una zona en Comanachina, un desalojo. El propietario de este edificio fue encontrado muerto en su sitio 5 días después de que se le diera esos 15 días que ustedes ven. Antes de la destrucción, después de la destrucción. Esto es la zona de Cogo actualmente. Toda una parte de la ciudad ha sido desalojada. A esta gente no se le ha ofrecido alternativa alguna. Esto es del mes de febrero. Se les ha propuesto que vayan a construir aquí. Este sitio está a 2,5 kilómetros del centro de la ciudad y no se les ha dado ni un dinero. El tractor ha limpiado esta parte, que son unos 800 por 600 metros. No hay ninguna urbanización, no saben dónde van a poner los váteres ni nada, y tienen que ir ahí. Esto es un campo abierto en medio del bosque y no hay nadie que vaya a empezar ahí porque nadie tiene dinero y están todos en la calle. Esto es lo que se refiere a los desalojos. Vamos a hablar rápidamente de la tortura. La tortura sigue siendo, como lo ven, práctica habitual en Guinea. Hay una ley que se aprobó en Guinea Ecuatorial en 2006. Esta ley existe, pero esta ley nadie la respeta. La ley que sanciona la tortura. Ha habido 2 misiones a Guinea Ecuatorial en los 2 últimos años. Estos 2 informes pueden consultarlos en las referencias que figuran ahí y constatarán las conclusiones de esos informes.
La tortura, voy a ilustrar dos casos de tortura, el de Joaquín Ocué, que muchos habrán visto. A este señor lo detuvieron porque su hermano había robado, su primo. Su primo le confió una pequeña cantidad para que se la custodiase y resultó él el detenido y el que sufrió esto. Estas lesiones son consecuencias de la tortura. Se sabe quiénes han hecho esto. A Joaquín se le colgó por aquí, por arriba, ¿no? Bueno, constatarán, en los brazos hay señales de, no se ve, así sí, hay señales de haber sido atado y colgado, con lo cual se le corta la circulación en los miembros y pierde la funcionalidad de los mismos. Esta es la evolución de su pie 5 meses después. Esta es la evolución de su pie cerca de 1 año después. Y ese señor sigue conservando hoy un pie en bocadillo con todos los huesos del pie fracturados y con la posibilidad de perder su pie. Este es Joaquín Ocué. Actualmente hay un chico que sigue estando en la cárcel. Hombre, a Joaquín Ocué se le presentó en el Parlamento de Guinea Ecuatorial. Todo el mundo estuvo escandalizado, el gobierno también, los parlamentarios también, y se reprimió al autor. Pero después se le hizo firmar un documento a Joaquín para que no volviese a hablar de este asunto en ningún sitio. Y a Joaquín se le dio 5 millones de francos CFA. Joaquín hace poco nos ha dicho que está sin dinero, con el pie en las mismas condiciones y abandonado en su poblado natal. Epifanio Pascual Nguema fue detenido el 26 porque se le acusaba de haber dicho que el obstáculo de Guinea es Obiang y que si Obiang se presenta en las próximas elecciones nadie votará por él. Epifanio fue torturado el 2 de marzo por la noche y empezó a orinar sangre y a defecar sangre y tenía un hematoma interno. Epifanio sigue hospitalizado hoy, actualmente. Pasamos a las desapariciones forzosas. Hay un caso, el día 30 de junio del 2004, un señor Laureano Bacale, Nchuchuma Bacale, participó en un atraco a mano armada en Malabo, un atraco en total. Ese señor fue detenido, fue llevado a la policía. En la policía lo torturaron, después fue bajado a Black Beach. En Black Beach desapareció. Desde entonces nadie ha vuelto a saber nada de él. Su familia ha puesto 2 cartas, una al ministro de Justicia, otra al primer ministro y no ha tenido ninguna respuesta. El caso fue denunciado ante el Grupo de Trabajo sobre Desapariciones Forzosas de las Naciones Unidas. Los secuestros, que es el cuarto tema que vamos a abordar como violaciones. Los secuestros son práctica también habitual y sobre todo en estos últimos años, secuestros sobre todo en el extranjero, ¿no? Está el caso de Felipe Ondobian y Guillermo Nguemela, que fueron secuestrados en Libreville el día 6 de noviembre del 97 y que fueron traídos a Guinea en el propio avión presidencial. Juan Bestué Santander, Jesús Michá Michá, Carmelo Nkwamito, Juan María Itutu Méndez y Salvador Ndongo fueron librados al gobierno de Guinea Ecuatorial por el de Gabón porque a estos señores se les acusaba de haber participado en un asalto a la isla de Corisco y regresados a Libreville. Fueron detenidos y entregados sin consultar con nadie al gobierno de Guinea Ecuatorial. Juan Ondoa Mbaga, que ahora está libre, fue secuestrado en Benín y fue encarcelado durante mucho tiempo. Salió con el último indulto. Florencio Lavivan, Felipe Sonontutum y Antimedu siguen encarcelados, fueron detenidos, secuestrados en una prisión nigeriana por miembros de la seguridad guineana. En Libreville hubo varios intentos de secuestro. En esta sala hay una víctima de uno de ellos, a varios de ellos se les tuvo que sacar de Libreville y Estados Unidos de América les concedió asilo político y están viviendo aquí por temor a las fuerzas de seguridad de Guinea Ecuatorial. Por último están Fabiano Bono Esono y José Ndong, que se encuentran actualmente en condición de aislamiento total en la nueva prisión de Bata. Estos señores estaban en Nigeria y durante mucho tiempo nadie supo que estaban en la cárcel de Bata. También están ahí. Total, quería acabar sobre algunos puntos evocados ayer por nuestro embajador en Londres sobre la presencia de intelectuales aquí. Eso es verdad.
la presencia de intelectuales aquí es realmente lamentable que estén aquí y que no estén siendo aprovechados en Guinea Ecuatorial. Esto nos duele a todos, pero ¿por qué esos intelectuales no van a Guinea? Porque nadie les asegura la seguridad en Guinea. Porque cuando van a Guinea se convierten en opositores y sufren el comportamiento que muchos sufren. Yo mismo me fui a Guinea muy entusiasmado. Yo, aunque no es bueno relatar el ejemplo personal, y no pude ejercer lo que gustoso quería ejercer. Porque no hay condiciones y porque no se ofrecen condiciones si no estás en la línea ideológica que se desea que estés. De modo que el propio régimen es el que hace que la gente no quiera ir, la gente desea ir a Guinea. Que los 14 años son pocos para aprender a respetar los derechos humanos, pues son muchísimos, porque el país, como he señalado antes, sigue siendo supervisado y asistido por Naciones Unidas desde el 79 y no estamos aprovechando de esta asistencia técnica. Me hubiera gustado preguntar a la señora embajadora, que efectivamente relató ayer muchos avances de la política actual, es verdad, hospitales, educación, pero quería preguntar a la señora embajadora si sabe que en el Hospital La Paz de Bata, que es un complejo muy bien equipado, muy competente, que no se puede trabajar ahí si no se presenta un certificado del PDG, de los órganos locales del barrio, si sabe que eso se hace. Pues para trabajar en el Hospital La Paz, esto es lo que hay que presentar previamente un certificado de órganos de base del PDG. Dijo que se iba a construir 2 hospitales más como en La Paz, excelente. Uno en Malabo, otro en la región continental. ¿Dónde? ¿Dónde se va a construir ese hospital? Porque a los otros distritos les gustaría efectivamente también poder disponer de hospitales. Si es en Cogo, se lo agradezco y le tomo sobre palabra. Entonces, estos grandes atropellos de que hablamos, la cuestión real está en que el régimen, en su febrilidad por mantenerse en el poder, ¿no?, hace todo, ignora totalmente a la población, que además está muy debilitada e indefensa. Y entonces, ¿qué pasa? Que cuenta, intenta vender una imagen que no tiene a la comunidad internacional. Paga lobbies en el extranjero para que le limpien la imagen, y entonces todo ocurre entre el gobierno de Guinea Ecuatorial y la comunidad internacional. El pueblo está totalmente cortocircuitado. El pueblo además no tiene ninguna fuerza. ¿Qué deseamos? Pues facilitar los elementos que permitan un entendimiento. Primero, que el gobierno se dé cuenta de que el país es de todos nosotros, de todos, que a todos nos gustaría estar en Guinea Ecuatorial. Que la presión internacional debe ser un poco más fuerte y que contribuya al fortalecimiento del pueblo débil, del pueblo que no dispone de medios actualmente, ¿no? Los graves atropellos que acabamos de denunciar afectan a guineanos, a hijos de Guinea Ecuatorial. Para parar. Sí. Entonces, a los hijos de Guinea Ecuatorial, ahí van a ver circular una lista de desalojados. Hay cientos de desalojados desde febrero. Todos están en la calle actualmente. No. Entonces, todos los representantes del gobierno en este encuentro han afirmado, ayer han afirmado ser conscientes de las deficiencias de nuestro régimen, pero los esfuerzos que despliegan por corregir esas deficiencias no los estamos viendo con mucha eficacia. Entonces sería bueno que todos nos demos cuenta de que el país es de todos, que deberíamos todos contribuir a estar en Guinea Ecuatorial, que el gobierno es el que tiene que dar las primeras muestras de que la gente puede ir con seguridad. Muchas gracias. Bien,
Ahora vamos a oír la intervención de Tutu Alicante, fundador de EJ Justice en Guinea Ecuatorial, y después los asistentes podrán intervenir utilizando el micro situado aquí en el pasillo central y tendremos unos 20 o 25 minutos para poder plantear todas las discusiones. A las 4:15 deberíamos haber acabado, porque a las 4:30 habrán unos autobuses que nos vendrán a buscar para ir hasta Manhattan e ir al Instituto Cervantes de Nueva York. ¿De acuerdo? Mi intervención va a ser cortita porque se me ha pedido que responda a las ponencias que hoy hemos escuchado. ¿Se me escucha? Perfecto. Siguiendo el consejo del profesor Ugarte, que nos ha dicho que the world needs to be shown bluntly that Nanobones exist, voy a hablar de aquí en adelante en nanobonés. No. Es broma, soy nanobonés y me alegra que se haya enfocado tanto en Nanobón. Muchas gracias. Pero quiero empezar diciendo que Guinea Ecuatorial es un país pequeño. ¿No? Ayer, saliendo de aquí, tuve una conversación con una de las asistentes y me decía que estaba hasta cierto punto, el español, hasta cierto punto se encontraba muy contenta y no podía comprender cómo después del tipo de debate que se mantuvo aquí a las 3:30 ayer en el panel sobre las organizaciones de derechos humanos, salimos del cuarto y la gente conversaba muy cómodamente con los representantes del gobierno y con todos. Y yo le decía precisamente eso, que mira, Guinea es un país pequeño, ¿no? Yo cuando me veo con mi tío Anastasio Asumumum, mi tío porque mi padre es Leopoldo Alicante Mum, ¿cómo no me voy a sentar a tomar una cerveza con él? Es mi tío. O ¿cómo no me va a él invitar a su casa a comer? Porque yo soy sobrino suyo. Pero a la vez, ¿cómo no le voy a decir yo lo que creo que está funcionando y no está funcionando? Porque yo, como guineano, tengo la obligación moral de asegurarme de que mi país funcione como yo quiero que funcione. De modo que digo eso porque Guinea es un país pequeño. Eso dice que tenemos que convivir a la hora de discutir y también a la hora de tomar el 33, una cerveza. ¿Right? Pero eso también requiere, el que Guinea sea tan pequeño, también requiere que cuando nos sentemos a discutir este tipo de temas, no lo hagamos, no partamos desde un punto cínico, porque eso a nadie va a ayudar. Eso requiere que nos tomemos muy en serio las cosas que se dice cuando se habla de derechos humanos, porque el hecho de que haya aquí tanta gente escuchando ese tema sobre derechos humanos es porque esto tiene que ver con la dignidad humana, la dignidad nuestra. Las ponencias hoy me han impresionado bastante y no sé si puedo darle el suficiente síntesis que necesita. Yo en el colegio, en la universidad, algo que aprendí, algo que decimos mucho nosotros en Derecho, es el Res ipsa loquitur. El objeto habla por sí mismo. Yo creo que las presentaciones esta tarde hablan por sí solas. De modo que mi trabajo, mi reto es más bien no tergiversar, no menguar, no restarle importancia a nada de lo que se ha dicho aquí. De modo que voy a ser muy breve. Nuestros participantes, nuestros ponentes más bien, han coincidido en una cosa, desde mi punto de vista, que las circunstancias prevalecientes hoy en Guinea Ecuatorial requieren que reorientemos ciertas cosas en Guinea, requiere que tomemos muy en serio un nuevo rumbo en Guinea Ecuatorial, un nuevo rumbo en el tema político, un nuevo rumbo en el tema sociocultural de la ponencia del profesor Ugarte y un nuevo rumbo, una reorientación en el tema económico de la ponencia de Celestino Kembe. Celestino Kembe ha hablado de que el gobierno utiliza al Estado como coartada
para consolidar el poder y el dominio político y la legitimidad internacional. Lo que me ha suscitado la presentación de Celestino es la pregunta de cómo pasamos de la situación donde hoy l'État c'est moi a donde tenemos lo que es una res pública. ¿Okay? Y la pregunta que quiero hacerle a Celestino, espero que tengamos suficiente tiempo para que pueda responder Celestino, es cómo enfrentarnos nosotros, porque a mí me parece que una de las cosas que ha dicho que es el reto hoy en Guinea Ecuatorial es la falta de un Estado de Derecho. Entonces, ¿cómo enfrentarnos nosotros, los guineanos, a ese laborioso trabajo de establecer un Estado de Derecho en Guinea Ecuatorial? De la ponencia de Dr. Wenceslao Mansogo, la verdad es que el profesor Ugarte ha hablado de testigos presenciales. Él es un testigo presencial. Yo vivo en Los Ángeles, California, muy cerca de la playa, donde muchas de las situaciones que él ha descrito yo desconozco. ¿Right? Entonces no hay mucho que tenga yo que decir de lo que ha dicho el señor Wenceslao Mansogo. Una vez más, es una presentación que se sostiene por sí sola. No necesita introducción y mucho menos tergiversación. De modo que yo creo que él ha hecho un análisis desnudo y violento sobre los 40 años pasados, o 40 años hasta hoy. Y en broma les digo a mis amigos que mira, life expectancy, la esperanza de vida en Guinea son 50 años. Y si eso es verdad, yo quiero pensar que el régimen que hemos tenido hasta ahora, el régimen, no las personas, el régimen, el tipo de gobierno que hasta hoy hemos tenido, también le queda 10 años de vida. Llevamos 40, en 10 años necesitamos nuevas estructuras, necesitamos reorientación política, reorientación sociocultural, reorientación económica. Y yo creo que 10 años son suficientes para que reorientemos la dirección de Guinea Ecuatorial en esas tres áreas. Veo que se están riendo. Again, no me estoy refiriendo a personas, me estoy refiriendo al sistema que tenemos. ¿Okay? De la presentación del profesor Ugarte, el profesor Ugarte dijo que processing and dissemination of information on the human rights abuses, not only of Anobon and Equatorial Guinea, but also to virtually of any act of political abuse that goes unnoticed by those not in the vicinity of the area of abuse, those not directly affected. Él está hablando de la importancia de procesar y diseminar información sobre los abusos de derechos humanos. No solo los casos que presenciemos, sino también casos que ocurran en un lugar lejano. Y a mí la verdad es que lo que me recordó la presentación del profesor Ugarte es uno de los dichos más famosos de Martin Luther King, que dice, "Injustice anywhere is a threat to justice everywhere". Que la injusticia en cualquier parte es una amenaza contra la justicia en el resto del mundo, en todas partes. You know? El profesor nos dice que el tema más importante, el problema mayor a subrayar hoy es la importancia de la distribución, la diseminación de los testimonios, como el testimonio que hemos escuchado del señor Mansogo, del doctor Mansogo, y otros testimonios que él ha citado en su presentación del señor Ávila y el señor Ndongo y otros profesores y escritores. Y la pregunta que tengo para el profesor más bien es, ¿qué pueden hacer los profesores aquí? Creo que Benita San Pedro, la profesora San Pedro, nos ha dado ya un ejemplo de lo que se puede hacer para dar luz a una situación que sin ese tipo de conferencia muchos estudiantes que han pasado por aquí no se habrían enterado de Guinea Ecuatorial.
De modo que para mí la pregunta para el profesor Ugarte es, ¿qué pueden hacer los profesores aquí en los Estados Unidos para un poco, y tengo que decir esa parte en inglés y alguien tendrá que ayudarme a traducirlo, engage more increasingly in a politically engaged scholarship, ¿no? La parte esa de politically engaged scholarship es algo que en español no podría yo traducir y con todo el contenido que conlleva esa palabra. Pero mínimamente es una academia, un trabajo de académicos que saque a relieve el tipo de temas que hemos estado tratando aquí, pero desde una plataforma académica, desde una plataforma que nos empuje a pensar académicamente, humanísticamente, etcétera, etcétera. Gracias. Si alguien quiere hacer algún tipo de intervención, hay el micro que está situado aquí en el pasillo. A todos, y espero que pueden responder durante las respuestas a otros también, cuando les parezca. Bueno, yo voy a responder una. 1, 2, 3, 4. Ok. La pregunta que planteas es asaz difícil, como suene. Bueno, tengo que advertir que es una pregunta muy egoísta. Es que yo soy activista y no académico. Entonces, para mí es importante saber, desde tu perspectiva, cómo trabajar en el tema de Sí. los derechos. Ok. Desde tu perspectiva, cómo Sí. avanzar la participación ciudadana. Y la otra pregunta. Bien. El Estado africano ha fallado. Ha fallado. Y ha dado lugar a las aberraciones que estamos viendo y a las guerras que estamos viendo. Por tanto, se plantea la necesidad de empezar desde cero. Ese es mi punto de vista. Empezar desde cero a hacer lo que hacen las personas. Tú y yo tenemos que convivir, luego tú y yo tenemos que pactar, tú y yo tenemos que buscar un espacio de convivencia pacífico. ¿De acuerdo? Para mí la solución es el pacto. Aquel pacto que nunca se dio entre los pueblos africanos para convivir en un espacio geográfico determinado. No necesariamente el espacio geográfico trazado con cartabón y escuadra en el Tratado de Berlín o en el Tratado de París. No necesariamente en ese espacio geográfico. Por tanto, tendrían que caer muchas cosas mentalmente. Tendríamos que estar preparados para admitir todo. Y si no se admite todo, si con rigidez aceptamos el tema, por ejemplo, de la división territorial de la Unión Africana, que dice que no hay que tocar las fronteras, al final hay guerras y las fronteras se tocan en República Democrática del Congo, en aquí, y la gente se pregunta, ¿y por qué se matan los africanos? Y dice, bueno, hemos llegado a un acuerdo, y al día siguiente siguen habiendo las guerras. Es necesario un pacto partiendo de cero. Partiendo de cero. Si es necesario, un pacto de derechos humanos, es decir, un pacto de Estado. Para mí es el planteamiento. Y es fácil, simplemente que hay que abrir las mentes y decir, por ejemplo, entre los guineanos, vamos a convivir y hacemos un pacto. Si la población no está quizá preparada para el pacto, hace falta que haya líderes sociales, cosa que ha desaparecido en Guinea. A causa de los 40 años de dictadura no hay líderes sociales. Ahí están los líderes políticos, pero la zona rural carece de líderes sociales como había incluso en la época de la colonia española. Han desaparecido, la dictadura los ha eliminado. Entonces, esa es una carencia enorme, tremenda. Faltan elementos que nucleen a la sociedad guineana. No existen. Para el PDG, cuanto menos líderes sociales haya, mejor. Y ha hecho el mayor daño que se puede hacer a una población, romperla definitivamente. Y dudo mucho que Guinea pueda en 20 o 30 años recuperarse de ese drama que para mí es mayor que quitarle dinero, quitarle todo. Porque cuando una sociedad no tiene el elemento que le nuclee, muere, porque no tiene las células, no se articulan, no forman un tejido social, no forman nada, por la desaparición del liderazgo natural que tenían los africanos. Y eso lo ha hecho el Estado moderno, porque ha fracasado y ha buscado, digamos, eliminar lo que tienen los africanos, creyendo que así iba a salvar al país. Lo que ha hecho es empobrecernos más todavía. Pero creo que estamos a tiempo
Y los cuadros que todavía perviven pueden llegar a un acuerdo entre ellos. Si la sociedad rural no tiene cuadros, los cuadros intelectuales me refiero, podrían llegar a una especie de pacto, y firmar acuerdos y dialogar. El diálogo para mí es la solución para el Estado de Derecho en Guinea Ecuatorial. Gracias. Sí, muy bien. La pregunta de Tutu es muy importante, muy difícil. Tengo mucho que decir sobre este tema, naturalmente, pero voy a intentar ser breve, porque yo, como muchos de ustedes, soy profesor. Y esto de politically engaged research, traduciría eso como investigación políticamente comprometida, que parece una paradoja, ¿no? Parece una contradicción. Compromiso, sí, compromiso político, pero de investigación, ¿verdad? Investigación políticamente comprometida o de un compromiso en tu trabajo de investigador, ¿no? Entonces, como profesor, yo, y creo que todos ustedes tenemos la responsabilidad primeramente de dar a conocer ciertas realidades, investigarlo de una manera objetiva. Y hacer, además, ir un poco más allá de eso, no solamente distribuir información, entregar información para que luego el estudiante, ¿verdad?, tome nota y después tome el examen, sino que el estudiante piense de una manera crítica sobre esa información. Y intento, aunque no parece verdad, porque muchos de mis colegas, hasta mis estudiantes, me acusan, no, ¿cómo estás tan comprometido allí con las pancartas y todo? ¿Cómo, verdad, no puedes traer esas pasiones a la clase? Pero intento ser todo lo objetivo posible, hacer que los estudiantes piensen, que les des la información, varias perspectivas, no solo 2, sino 10 perspectivas sobre un asunto. Bueno, eso es el papel que desempeño como profesor, pero también soy ciudadano, ¿verdad? Y puedo participar en la vida política de mi país y de mi comunidad, ¿verdad? Y esto es algo que hago aparte. Intento formar, ¿verdad?, y participar en organizaciones que investigan temas de injusticia, y estas cosas no son para nada incompatibles. Voy a dejarlo así. Sé que es una situación, algo muy polémico, pero... Sí, a mí se me pregunta a ver cómo avanzar, cómo enfrentarnos a la falta de participación pública. Tengo un pequeño ejemplo breve. Os he mencionado el ejemplo de Epifanio Pascual Nguema, actualmente hospitalizado por tortura. Bien, este señor fue torturado el día 2 de marzo. Muy bien. Su abogado tiene una mujer muy dinámica que recurrió a un abogado. El abogado recurrió al fiscal. El fiscal hizo una carta correcta, ¿no?, al director de seguridad diciendo, este señor, pues os voy a leer el texto, parte del texto. Si fueran verídicos los hechos de los que se le acusa, remitir las actuaciones al juzgado de instrucción del Litoral para que el Ministerio Fiscal promueva la correspondiente querella criminal contra el presunto autor. Es la carta, el sentido de la carta que el fiscal envió al jefe de seguridad. Y esta carta se mandó 2 veces y nadie le hizo caso. El abogado no puede hacer nada. El señor fiscal no puede hacer nada, porque es un señor muy potente, al que nada importa, y la persona sigue encarcelada. Hasta que los policías que lo custodian se dieron cuenta de que ese señor se iba a morir ahí y lo llevaron al hospital y sigue en el hospital. Entonces, ¿qué se puede hacer? Hace falta diálogo, efectivamente. El diálogo es lo que hay que establecer siempre, ¿no? El diálogo. Sí, pero el diálogo se establece entre 2 partes. ¿Qué pasa si una parte es débil, no tiene ningún medio, y la otra parte muy fuerte e ignora a la primera? ¿Cómo se va a establecer el diálogo? Yo no sé, yo creo que la solución estaría en intentar ver que el señor Obiang se dé cuenta de que no podemos continuar así, que él mismo establezca el diálogo. Pero la pregunta es, ¿el señor Obiang es todavía capaz de establecer espontáneamente ese diálogo? Yo no me lo sé. Entonces, habría que ayudarle al señor Obiang a ver esa realidad. ¿Y quién le ayudaría? Pues a lo mejor ustedes pueden ayudarnos a encontrar esta solución. Gracias.
Sí, que le traen el micrófono. Sí, sí. Por favor. ¿Quieres tú hablar primero? Bueno, pase. Mi nombre es Miguel Obama. Vivo en California en calidad de refugiado. Quiero testimoniar que de verdad, diálogo, no diálogo, ¿con quién? Es que se puede acabar con la corrupción, con los corruptos en el sistema. Resulta que el señor Obiang utiliza a las embajadas, a la diplomacia guineana, hoy para hacer secuestros. No iré tanto por otros, iré primero por mí mismo. El señor José Esono, siendo embajador de Guinea en Gabón, llevó a cabo mi secuestro el domingo 4 de septiembre del 2005. Hasta que el responsable de las Naciones Unidas en Gabón se enteró y pudo recuperarme 3 días después. Es así como que los Estados Unidos me mandarían aquí. Ahora, mi pregunta es, ¿de qué se me acusa? De no. Por mi militancia en un partido. Porque se quiere cascar a un líder de mi partido, tengan que pasar sobre mí. Miguel, ¿conoces tal? ¿Conoces tal? No, no puedo decirlo. Ante mi negativa, siguen siguiéndome. ¿Quiénes llevan la acción? La diplomacia guineana, que ha dejado de hacer sus trabajos más que ir detrás de sus conciudadanos. Tanto el mío, hay un montón. No sé si los del jurado tienen la respuesta a esto, porque también quiero vivir en mi país libremente. Sí. El señor Tutu, el señor Wenceslao, que habló de los derechos humanos. Gracias. No, yo no tengo la solución a ese problema. A lo mejor nuestro embajador en Londres puede ayudarnos. Yo no voy a ayudarles porque a mí en ningún momento he recibido orden de secuestro de nadie. Soy diplomático muy antiguo en el sistema y nunca he recibido tal orden. Por lo tanto, no es un tema del que yo no puedo hablarles, porque no me ha constado nunca. Simplemente iba a decir que desde hace 2 días estamos oyendo hablar de las mismísimas cosas. Yo estoy sorprendido porque creí venir a esta conferencia pues en un contexto completamente diferente. Pero estoy asistiendo, desgraciadamente, y debo asumirlo porque soy del régimen, a un juicio, no voy a llamarlo sumarísimo, ¿no?, pero contra el régimen. Yo debo asumirlo. Por eso no creo que debamos dar ningún tipo de respuesta a nosotros, porque ya las hemos dado sobradamente, ¿entiende?, a todas estas cosas. Y me alegro que el mismo Wenceslao diga que vive en Guinea Ecuatorial. Y el mismo Wenceslao nos puede confirmar que tiene propiedades en Guinea Ecuatorial que no se le ha expropiado. Y el compañero y condiscípulo Celestino, de los años mozos, yo le diré que la razón por la que no quiero contestarle es porque usted está hablando de Obiang y no está hablando del presidente de la República de Guinea Ecuatorial. Y a partir del momento que me habla de Obiang, no me siento afectado ni me siento concernido, porque usted está hablando de Obiang, que ya sea su amigo en alguna parte, y yo estoy aquí representando al presidente de la República de Guinea Ecuatorial. Por eso no me voy a meter en contestar a sus... que yo podría válidamente realmente a cuestionar varios de sus planteamientos.
Pero decir que prevalezca el espíritu, y yo quiero pedir a la parte que representa al gobierno, de que creo que no merece la pena que nos metamos, sigamos pues en esta dinámica, esta vorágine de acusaciones y contraacusaciones, y atenerme al consejo de que, mira, el diálogo entre las partes, nosotros somos gobierno, nosotros tenemos la obligación muy desagradable en todas las partes, y verán ciudadanos de Estados Unidos acusar al gobierno, a los gobiernos americanos, al sistema policial americano, que se ven por televisión y por tal, ocurren en todas las partes. Y quizás que hablemos, usted mismo, Wenceslao, ha dicho que el autor de las torturas, que de una manera, yo creo para mí un tanto demasiado violenta, nos ha restregado por las narices aquí, fue juzgado, fue condenado, y el otro recibió la indemnización correspondiente. Por eso ya es un paso, son pasos que se dan. Por lo que yo creo que nosotros no vamos a ir al juego de acusaciones contra acusaciones y tal. El tema que usted ha evocado de Anobón, yo se lo hubiera podido explicar con más detalle que Ávila, pero digo que no se corresponde, porque nos eternalizaríamos en lo mismo, porque llevamos desde ayer escuchando lo mismo y no se merece la pena que vayamos a respuestas. Perdón, damos lugar a la siguiente pregunta y después ya deberíamos irnos hacia los autobuses. A las 4:30 salen. Primero quería agradecer a los diferentes ponentes por sus intervenciones, especialmente al Celestino por su contribución y entrega en todos estos años, al doctor Obono también por las dramáticas imágenes y su punto de vista como persona que vive dentro del país. Creo que es importante a partir de en estos momentos empezar también a reconocer los trabajos de esta gente. El señor Celestino lleva muchísimo trabajo, muchos años haciendo este trabajo, independientemente de lo que se opine. Por lo menos esta es una contribución o gratitud que se le merecería dar por una dedicación, independientemente de lo que se opine. Tenía una pregunta respecto al tema de cómo se mejora la situación actual, y usted mencionó el tema del diálogo, y quería precisamente incidir una vez más en ese aspecto. El diálogo, pero ¿cómo se llega a ese punto del diálogo? Porque creo que una de las razones por las que nos encontramos aquí es porque tratamos de encontrar soluciones. El diálogo no se encuentra actualmente, y podemos verlo precisamente en el debate que se ha estado llevando durante el gobierno y algunas de las intervenciones que se ha hecho. Una parte acusa, la otra parte como que no reconoce, pero creo que de alguna manera tenemos que llegar a sentarse y tratar de encontrar una solución. ¿Cómo se llega a ese proceso? ¿Cómo se llega a ese diálogo? Que aparentemente, que yo he sido testigo aquí, no existe. Bueno, perdón. Iba a sugerir, Virginia, si te parece, que se hagan las dos preguntas que tenemos ahora mismo en la hilera, Sí. en el espacio, lo que sea, y ya después que los tres den su Entonces llegamos closing. a 1:30. Sí. Pero corto. Sí, mi pregunta es muy breve, muy fácil. Ayer por la tarde teníamos una presentación de la viceministra de Economía que hablaba de haber iniciado hace 4 años, 5 años, un proceso de transparencia de uso de los fondos económicos. Y mi pregunta en relación a los derechos humanos y a la situación social es si ha habido un proceso paralelo, similar, en Guinea Ecuatorial, cuáles son las evoluciones, si se pueden establecer unas ciertas etapas, porque me imagino que sí hay, quiero pensar que sí hay un intento de diálogo, sin nada más del gobierno con las fuerzas, con los representantes de las naciones internacionales,
Y entonces, si se puede hablar de momentos diferentes y si hay un proceso paralelo a el de transparencia en cuanto a los derechos humanos. Gracias. ¿El profesor Nkogo tenía una pregunta? No, pero es que... Muy breve. Es que como... Bueno, ¿puedo tomar la palabra? Es que se me ha preguntado si yo sabía que para trabajar en el hospital de Bata se precisa un certificado del PDG. Pues yo no estaba al corriente de esto, ni siquiera puedo certificar aquí que sea cierto, pero lo voy a aceptar en nombre del gobierno y me comprometo a verificar si es verdad. Entonces, también no soy diplomática de profesión, soy maestra de escuela, pero llevo 9 años trabajando en la diplomacia. Por eso uno de los señores o secuestrados que han señalado aquí, precisamente me toca a mí. El Abiban, no sé cómo le han llamado ahí, si Bonifacio el Abiban, que fue detenido en Nigeria. La Embajada de Estados Unidos en Camerún es testigo. El representante de Alto Comisario para Refugiados en Camerún también es testigo. Ustedes pueden verificar en Camerún, en Yaoundé, donde estuve de embajadora cuando aquel señor se escapó de Guinea y vino a Camerún. Yo le mantuve con mi dinero porque es un señor que está enfermo. Le informé al presidente que el Abiban está aquí, pero está enfermo en la cárcel. Como humana y como representante de mi país, le tengo que atender. El señor El Abiban, ante la fuerza camerunesa, me acusó porque vino con militares diciendo que el presidente ha mandado matarlo. Yo le dije, esta acusación es muy fuerte. Si se mata a alguien aquí, me toca a mí dar la cara porque soy la embajadora. ¿Qué prueba tiene usted de que han mandado a alguien para matarle? Me dice, me han contactado por teléfono. Digo, pero si usted está custodiado con la famosa fuerza, no sé si BST. Entonces le dije, bueno, si te han contactado por el teléfono, te doy 50,000 francos para que cambies el número de teléfono, para que no vuelvan a localizarte. Fue y lo hizo. Lo digo públicamente, el que quiera puede verificarlo a través de Yaoundé. Cambió el teléfono y me vino a dar el nuevo número acompañado de militares. Pero como Dios es grande, como dicen los musulmanes, 3 días después fui invitada por el gobierno camerunés para ir a Limbe a asistir al festejo del primer ministro por sus familiares. Estuve en Limbe 2 días y cuando regresé, en la Embajada de Estados Unidos en Yaoundé, el representante de Alto Comisario me dice, señora, estamos buscando a El Abiban y se le hace a usted culpable, porque él precisamente no está en Yaoundé en los días que usted tampoco ha estado en Yaoundé. Yo le dije, señor representante, primero no conduzco. Si condujera se diría que he ido de noche sin que me vea nadie. De Yaoundé a Ebebín es un gran trecho y hay muchas barreras. Usted puede preguntar al gobierno camerunés si me han visto. Tercero, yo puedo demostrarle a través de la televisión camerunesa que esos 2 días yo estaba en Limbe con el primer ministro de Camerún. No sé nada de El Abiban. Y cuarto, yo no tengo los números en el teléfono, los escribo en una vieja agenda porque soy vieja. Saqué mi agenda, le dije, mire, este es el primer número de teléfono que tuvo El Abiban. Cuando le di número para cambiar dinero, este es el segundo que tuvo. ¿Usted cree que si creyera que yo le puedo matar, me daría sus teléfonos? Yo no sé nada de El Abiban, señor. Delante del embajador de Estados Unidos en Yaoundé. Yo no sabía que mi gobierno me propondría como embajador aquí. 3 días después, el mismo representante de Alto Comisario me informa delante del embajador de Estados Unidos que a El Abiban le han hecho una trampa en Nigeria. Alguien le llevó en su casa con la excusa de negociar con él la adquisición de armas y esa misma persona es quien llamó a los policías para detenerle. Ustedes ven un secuestro, lo digo públicamente, digo el estado en que él llegó primero cuando salió de Guinea, como yo le traté.
todo lo que ocurrió, la Embajada de Estados Unidos en Camerún, el representante de Alto Comisario y la Cruz Roja, yo digo siempre que las órdenes que se dan a los embajadores no son diferentes, aunque las misiones sean diferentes, pero las órdenes son las mismas. El comportamiento individual de cada embajador también influye en los cargos y en las competencias que tenemos. Eso es todo lo que quería aclarar. Muchas gracias. Muchas gracias, señora embajadora, por esta intervención. Vamos a dar aquí por finalizada esta sesión un aplauso a los ponentes, y nos están esperando los autobuses fuera. No deberíamos de hacer esperar a nuestros anfitriones en el Instituto Cervantes. Gracias.